Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una exclusiva que ha conmocionado al mundo musical. Después de la muerte de Rubí Pérez, ahora su guitarrista rompe el silencio. Por primera vez, el hombre que acompañó al legendario merenguero en sus últimos momentos sobre el escenario revela detalles impactantes que nadie conocía hasta ahora. Esta historia íntima y desgarradora les mostrará un lado completamente nuevo de la tragedia que sacudió a toda República Dominicana. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué vio realmente en aquellos momentos finales? No te pierdas esta revelación exclusiva que cambiará todo lo que creías saber sobre el fallecimiento de Rubí Pérez. Si te gustan las historias que nadie más se atreve a contar, dale like ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para más contenidos que desafían la versión oficial. La tragedia que sacudió a la República Dominicana con el fallecimiento del reconocido merenguero Rubí Pérez ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de todo un país. Sin embargo, hasta ahora, pocos conocían los detalles más íntimos y desgarradores del operativo de rescate que se llevó a cabo tras el colapso de la estructura. Miguel Marte, director de la Defensa Civil en Santo Domingo Norte, ha decidido finalmente romper su silencio y compartir su experiencia como el hombre que, con sus propias manos, encontró el cuerpo sin vida del artista entre los escombros. Su testimonio, cargado de emotividad y detalle, nos permite comprender la magnitud humana detrás de una tragedia que trascendió lo meramente informativo para convertirse en un momento definitorio en la historia reciente del país caribeño. Las palabras de Miguel no solo iluminan los aspectos técnicos del rescate, sino que nos sumergen en la experiencia emocional de enfrentarse cara a cara con la fragilidad de la vida y la contundencia de la muerte. El relato de Miguel Marte comienza con su llegada al lugar de la tragedia, apenas minutos después del colapso. Desde el primer momento, el caos y la desesperación dominaban la escena, personas gritando, corriendo, llorando, todo cubierto por una densa capa de polvo que parecía suspender el tiempo en un instante eterno de dolor. Como director de la Defensa Civil, su primera responsabilidad fue coordinar la entrega de alimentos y suministros para los rescatistas, pero algo dentro de él lo impulsaba a ir más allá, a adentrarse en aquella escena apocalíptica, a ver con sus propios ojos la magnitud del desastre y, sobre todo, a ayudar directamente en el rescate de posibles sobrevivientes. Ese impulso, esa vocación de servicio que trasciende las obligaciones formales del cargo, sería precisamente lo que lo llevaría a enfrentarse con una de las experiencias más impactantes de su vida profesional y personal. Un encuentro con la muerte que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la fragilidad de la existencia humana y la importancia de la empatía en momentos de crisis colectiva. Lo que encontró Miguel al adentrarse en la estructura colapsada desafía la imaginación común sobre cómo se ve un derrumbe. No se trataba simplemente de escombros acumulados desordenadamente, sino de una escena dantesca donde enormes vigas de concreto habían quedado suspendidas en el aire como cuchillas letales, amenazando con desplomarse en cualquier momento. La creencia popular de que el techo se sostenía por columnas quedaba desmentida ante sus ojos. No había columnas en el centro, y aquellas masivas vigas, al caer, habían arrasado con todo a su paso, creando un escenario de devastación difícil de describir con palabras. Esta realidad física del colapso, detallada con precisión por Miguel, nos permite entender mejor los desafíos monumentales que enfrentaron los rescatistas, quienes no solo debían lidiar con el peso emocional de la situación, sino también con un entorno físicamente hostil y extremadamente peligroso, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para las posibles víctimas como para ellos mismos. Las primeras horas del operativo de rescate fueron cruciales y frenéticas. Miguel y su equipo lograron rescatar entre 30 y 40 personas, aunque no todas con vida. Hasta aproximadamente las 8 de la noche de aquel fatídico día, aún conseguían extraer personas con signos vitales, aunque débiles. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, cada rescate se tornaba más difícil, más doloroso, más silencioso. La esperanza de encontrar sobrevivientes se iba diluyendo con cada minuto que pasaba, dando paso a la desoladora tarea de recuperar cuerpos para que las familias pudieran al menos tener el consuelo de dar una despedida digna a sus seres queridos. Este cambio en la naturaleza del operativo, de rescate a recuperación, representa uno de los momentos más duros para cualquier equipo de emergencia. El instante en que la misión de salvar vidas da paso a la responsabilidad igualmente importante, pero emocionalmente devastadora, de honrar a los fallecidos con dignidad y respeto, preparando el camino para el duelo de quienes quedan atrás.
El momento más impactante del relato de Miguel llega cuando describe cómo fue llamado específicamente para intentar llegar al lugar donde se creía que podría encontrarse el cuerpo de Ruby Pérez. Para entonces, ya habían extraído 6 o 7 cuerpos de esa zona, pero la ubicación donde presumiblemente se encontraba el artista estaba completamente restringida debido al peligro inminente. 2 enormes vigas suspendidas amenazaban con colapsar en cualquier momento, por lo que el área había sido acordonada con cintas rojas que indicaban prohibido el paso. Sin embargo, algo en el interior de Miguel, una mezcla de determinación profesional y compromiso humano, lo impulsó a desafiar el peligro y adentrarse en aquella zona prohibida. Esta decisión, tomada conscientemente a pesar del riesgo personal, ilustra la naturaleza del verdadero heroísmo, no aquel que busca reconocimiento o gloria, sino el que nace de la convicción interna de que hay que hacer lo correcto, sin importar las consecuencias para uno mismo. El proceso de exhumación del cuerpo de Ruby Pérez se convirtió en un momento de tensión extrema y precisión milimétrica. Miguel describe cómo comenzaron a mover los escombros lentamente, con sumo cuidado, hasta que apareció el primer indicio, el pedal de un micrófono. Continuando con la delicada labor, pronto distinguió la punta de un zapato negro, luego una pierna, después una mano. La precisión con la que recuerda cada detalle demuestra el impacto imborrable que esta experiencia dejó en su memoria. Un elemento particularmente conmovedor de su narración es el momento en que, sabiendo que Ruby utilizaba una prótesis, intentó verificarlo al tocar las piernas, pero no logró percibir nada inusual. Finalmente, al descubrir el rostro, supo con certeza que era él, Ruby Pérez, la voz que había alegrado tantos corazones, yacía ahora en silencio, sin vida, pero milagrosamente entero entre los escombros. La manera en que Miguel relata este hallazgo, combinando la precisión técnica del rescatista con la sensibilidad humana de quien comprende la trascendencia de su labor, nos permite vislumbrar la complejidad emocional de enfrentarse a la muerte en circunstancias tan extraordinarias. Un detalle particularmente conmovedor en el relato de Miguel es el descubrimiento de los lentes de Ruby, encontrados intactos, sin un rasguño, apoyados con delicadeza entre los escombros, como si el mismo destino hubiera querido preservarlos. Este momento adquiere un simbolismo especial en la narración. Los lentes, ese objeto personal e íntimo que acompañó a Ruby hasta sus últimos instantes, se convierten en un puente entre la vida que fue y la ausencia que ahora prevalece. Miguel describe cómo se quedó contemplándolos por segundos que parecieron eternos, antes de limpiarlos con cuidado, entendiendo que no se trataba de un simple objeto material, sino de un testimonio tangible de la persona que ya no estaba. Días después, entregaría esos lentes personalmente al hermano de Ruby, no como un trámite formal, sino como un acto profundamente humano, diciéndole, estos lentes son de ustedes y de nadie más. Esta anécdota, aparentemente menor en el contexto de la tragedia, revela la profunda sensibilidad con la que Miguel abordó su labor, comprendiendo que en situaciones de pérdida, los objetos personales adquieren un valor incalculable para quienes deben continuar viviendo con la ausencia. La estructura donde ocurrió el fatal accidente que cobró la vida de Ruby Pérez y otras víctimas presentaba características particulares que, según los expertos, contribuyeron significativamente a la magnitud de la tragedia. Según las descripciones proporcionadas por Miguel Marte, director de la Defensa Civil en Santo Domingo Norte, lo que encontraron al adentrarse en el edificio colapsado no correspondía con la imagen convencional que muchos tienen sobre un derrumbe. No se trataba simplemente de escombros acumulados caóticamente, sino de una configuración mucho más peligrosa y letal. Enormes vigas de concreto que habían quedado suspendidas en el aire como afiladas cuchillas amenazantes, listas para desplomarse en cualquier momento sobre los rescatistas y las potenciales víctimas atrapadas. Esta disposición física del derrumbe implicaba un desafío adicional para los equipos de rescate, quienes no solo debían lidiar con el peso emocional de la situación y la presión temporal para encontrar sobrevivientes, sino también con un entorno físicamente hostil que ponía en riesgo constante sus propias vidas, convirtiendo cada paso, cada movimiento, en una potencial sentencia de muerte. Un aspecto crucial que Miguel Marte señala en su testimonio, y que podría considerarse determinante en la cadena de eventos que llevaron al desastre, es la ausencia de columnas de soporte en la zona central de la estructura. Contrario a lo que muchas personas creían, que el techo se sostenía adecuadamente mediante columnas estratégicamente distribuidas. La realidad era que el área central carecía de estos elementos estructurales fundamentales.
Esta grave deficiencia constructiva habría provocado que, al momento del colapso, las masivas vigas de concreto cayeran sin ningún tipo de contención o resistencia, arrasando con todo lo que encontraron a su paso con una fuerza demoledora. Este detalle técnico, aparentemente especializado, adquiere una dimensión profundamente humana cuando consideramos sus consecuencias: vidas truncadas en segundos, familias destrozadas por la pérdida, y una comunidad entera sumida en el dolor. La ausencia de esas columnas no representa simplemente un error arquitectónico o una negligencia constructiva. Simboliza la fragilidad de las estructuras que sostenemos como seguras y la vulnerabilidad constante que, aunque preferimos ignorar, subyace en nuestra existencia cotidiana. Las condiciones en las que los rescatistas tuvieron que trabajar durante las primeras horas del operativo se asemejaban más a un escenario de guerra que a un accidente civil. El polvo denso que flotaba en el aire dificultaba la respiración y limitaba considerablemente la visibilidad. Los ruidos inquietantes de materiales aún inestables que amenazaban con ceder en cualquier momento generaban una tensión constante. Y la presión psicológica de saber que cada minuto que pasaba disminuía exponencialmente las posibilidades de encontrar personas con vida creaba un ambiente de angustia y urgencia extremas. A pesar de estas circunstancias adversas, Miguel y su equipo lograron rescatar entre 30 y 40 personas durante las primeras horas, algunas de ellas aún con signos vitales, aunque débiles. Este dato nos permite dimensionar la magnitud del desastre. No hablamos de un incidente menor, sino de una catástrofe a gran escala que requirió un despliegue masivo de recursos humanos y materiales, y que puso a prueba no solo la capacidad operativa de los servicios de emergencia dominicanos, sino también la resistencia emocional y psicológica de quienes estuvieron en primera línea de respuesta. Los testimonios recogidos sugieren que, en los momentos iniciales tras el colapso, reinaba un caos absoluto en el lugar. Personas desesperadas gritaban y lloraban, buscando a sus seres queridos entre los escombros. Algunas corrían desorientadas, mientras otras permanecían paralizadas por el shock. Esta escena de desolación y pánico colectivo es descrita por Miguel como una escena de guerra emocional. Una expresión que captura vívidamente el impacto devastador que un evento de esta naturaleza tiene sobre la psique humana, tanto individual como colectiva. En medio de esta atmósfera de desesperación extrema, se produjeron situaciones que revelan hasta qué punto el instinto de supervivencia puede modificar nuestro comportamiento habitual. Miguel menciona haber escuchado que algunas personas, en su angustia por ser rescatadas o por conseguir que sus familiares fueran extraídos de los escombros, llegaron a ofrecer dinero o bienes materiales a los rescatistas. Este comportamiento, lejos de ser condenable, refleja la dimensión primitiva del miedo a la muerte y la desesperación ante la posibilidad de perder a un ser querido. Emociones que nos conectan con nuestra vulnerabilidad esencial como seres humanos y que desdibujan temporalmente las convenciones sociales y morales que rigen nuestra conducta en tiempos de normalidad. Un elemento especialmente relevante en la configuración física del desastre fue la plataforma o tarima sobre la cual se encontraba Ruby Pérez en el momento del colapso. Miguel describe esta estructura como una plataforma de madera gruesa y maciza que, sorprendentemente, no cedió ante el impacto. Este detalle aparentemente menor adquiere una dimensión trágica cuando Miguel reflexiona sobre lo que podría haber ocurrido si esa tarima se hubiera roto. Existe la posibilidad de que Ruby hubiera caído a un nivel inferior, con ello, tal vez habría tenido alguna oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, la solidez de la plataforma, que en circunstancias normales sería considerada una cualidad positiva, en este caso particular contribuyó paradójicamente al desenlace fatal. Ruby quedó atrapado en una postura que Miguel prefiere no detallar por respeto, pero que evidentemente resultó incompatible con la vida. Esta reflexión sobre los inevitables tras una tragedia nos confronta con la naturaleza caprichosa del destino y con la imposibilidad de controlar completamente nuestro entorno, recordándonos que a veces la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de factores tan aleatorios como la resistencia de una superficie de madera o la posición exacta en que nos encontramos en un momento determinado. La realidad estructural del edificio colapsado planteaba desafíos extraordinarios para la recuperación del cuerpo de Ruby Pérez. La zona específica donde fue encontrado estaba completamente restringida debido al peligro inminente que representaban dos enormes vigas suspendidas que amenazaban con desplomarse en cualquier momento. Esta área había sido acordonada con cintas rojas que indicaban explícitamente la prohibición de acceso. Una medida de seguridad estándar en situaciones de emergencia para prevenir que los rescatistas se expongan a riesgos innecesarios.
Sin embargo, la determinación de Miguel y su equipo por recuperar el cuerpo del artista con dignidad los llevó a desafiar estos protocolos, adentrándose en la zona prohibida a sabiendas del peligro que corrían. Detrás de cada operativo de rescate existe una dimensión humana que rara vez trasciende a los titulares de prensa o a los informes oficiales. Miguel Marte, director de la Defensa Civil en Santo Domingo Norte, nos ofrece una visión privilegiada de esta realidad oculta a través de su relato sobre el rescate del cuerpo de Ruby Pérez. En sus palabras se percibe claramente que para él y sus compañeros, esta misión no representaba simplemente un deber profesional, una tarea más a cumplir en el ejercicio de sus funciones, sino una responsabilidad profundamente humana hacia las víctimas, sus familias y la comunidad entera. Lo que hicimos lo hicimos con el alma rota, sí, pero también con un sentido de honor que no todos comprenden, afirma Miguel, resumiendo en una frase la complejidad emocional que subyace en el trabajo de quienes se enfrentan cotidianamente a la muerte y al sufrimiento ajeno. Esta dualidad, el desgarro interno al contemplar la tragedia y, simultáneamente, el compromiso inquebrantable con la misión asignada, constituye la esencia misma del rescatista, ser profundamente humano, con toda la vulnerabilidad que ello implica, y al mismo tiempo, mantenerse funcional y efectivo en circunstancias que pondrían a prueba los límites de cualquier persona común. Es precisamente esta combinación de sensibilidad y fortaleza lo que confiere a su labor una dimensión casi sagrada, convirtiéndolos en mediadores entre el caos y el orden, entre la desesperación y la esperanza, entre los vivos y los muertos. El testimonio de Miguel revela que el impacto emocional de participar en operaciones de rescate de esta naturaleza va mucho más allá del momento inmediato de la intervención. Las imágenes, sonidos y sensaciones experimentadas durante el operativo se adhieren a la memoria con una tenacidad inquietante, acompañando al rescatista mucho después de que las luces de las ambulancias se hayan apagado y las cámaras de televisión hayan desaparecido. Las experiencias me cambiaron para siempre, confiesa Miguel, evidenciando cómo estos eventos traumáticos se integran a la identidad personal y profesional, modificando perspectivas, valores y prioridades vitales. El polvo que se respira, el contacto físico con la muerte, el peso literal de los cuerpos extraídos de entre los escombros, se transforman en un peso metafórico que acompaña al rescatista en su vida cotidiana. Este fenómeno, ampliamente documentado en la literatura especializada sobre estrés postraumático en profesionales de emergencias, adquiere en el relato de Miguel una dimensión concreta y palpable que nos permite comprender mejor los costos invisibles de estas profesiones. Cada operativo exitoso, cada vida salvada, cada cuerpo recuperado con dignidad, implica un intercambio silencioso. El rescatista entrega una parte de su bienestar emocional a cambio de la posibilidad de marcar una diferencia positiva en medio del caos y la tragedia. Es un sacrificio poco reconocido pero profundamente significativo, que merece nuestra atención y respeto. Una de las situaciones más emotivas y simbólicamente poderosas relatadas por Miguel fue el descubrimiento de los lentes de Ruby Pérez entre los escombros. Estos no eran simplemente un accesorio material, sino una extensión tangible de la identidad del artista, un objeto íntimo que lo acompañó hasta sus últimos momentos. Lo extraordinario del hallazgo residía en que los lentes se encontraban completamente intactos, sin un rasguño, apoyados con delicadeza, como si el mismo destino los hubiera querido conservar. Esta imagen, de una belleza melancólica en medio de la destrucción generalizada, adquiere dimensiones casi literarias o cinematográficas, los lentes como testigos silenciosos de la tragedia, como símbolo de la fragilidad y resistencia simultáneas de la vida humana. La manera en que Miguel describe su reacción al encontrarlos, quedándose inmóvil, contemplándolos por segundos que parecieron eternos, nos revela la capacidad de estos profesionales para experimentar momentos de profunda conexión emocional incluso en las circunstancias más adversas. No los recogió apresuradamente, sino que se tomó un instante para limpiarlos con delicadeza, reconociendo instintivamente su valor simbólico y emocional. Días después, cuando entregó personalmente estos lentes al hermano de Ruby, lo hizo acompañando el gesto con palabras que evidencian una comprensión profunda del significado de los objetos personales en los procesos de duelo. Estos lentes no son un objeto, no valen por lo que cuestan, valen porque él los usó, porque estaban con él hasta el final. Esta acción, aparentemente menor en el contexto general de la tragedia, revela la extraordinaria sensibilidad humana que puede coexistir con la resistencia física y mental necesaria para enfrentar situaciones de emergencia extrema.
El relato de Miguel nos permite vislumbrar también la compleja dinámica emocional que se establece entre los rescatistas durante operativos de alta intensidad y riesgo. Particularmente conmovedora es su descripción de la relación forjada con un joven bombero del Distrito Nacional cuyo nombre desconoce, pero que se convirtió en su sombra, fuerza y hermano durante las horas más críticas del rescate. Esta conexión instantánea, establecida sin necesidad de palabras o presentaciones formales, ilustra la forma en que las situaciones extremas pueden generar vínculos humanos de extraordinaria intensidad y significado. Nos unió algo que muy pocos entenderán, reflexiona Miguel, sugiriendo la existencia de una fraternidad especial entre quienes han compartido experiencias que se ubican en los límites de lo que el ser humano puede soportar física y emocionalmente. El desconocimiento del nombre de este compañero añade una dimensión casi mítica a la relación. No importa la identidad individual, sino la humanidad compartida. La solidaridad fundamental que emerge cuando nos enfrentamos a lo trascendente. La dedicatoria final que Miguel dirige a este anónimo compañero: gracias por no dejarme solo, gracias por ser héroe sin uniforme reluciente, sin cámara, sin crédito, constituye no solo un reconocimiento personal, sino también un homenaje a todos aquellos profesionales de emergencias que realizan su labor lejos de los reflectores, movidos únicamente por el compromiso con los valores más elevados de la humanidad. La dignidad con que fueron tratados los cuerpos rescatados constituye otro aspecto fundamental de la dimensión humana de este operativo. Miguel describe con emoción contenida cómo cada víctima era extraída con sumo cuidado, cubierta respetuosamente y acomodada junto a sus pertenencias personales para facilitar el posterior trabajo forense. Los cuerpos eran tratados con la misma delicadeza con la que se arropa a un ser querido antes del adiós, afirma. Utilizando una metáfora que establece un puente emocional entre el tratamiento técnico de los restos mortales y los gestos íntimos de cuidado familiar hacia los fallecidos. Esta aproximación no es meramente ceremonial o simbólica, sino que responde a una profunda convicción ética sobre la dignidad inherente al ser humano, una dignidad que trasciende la frontera entre la vida y la muerte. Resulta particularmente significativo que este respeto escrupuloso se mantuviera incluso en condiciones de extrema presión, cansancio y riesgo personal, demostrando que estos valores no constituían un protocolo superficial a cumplir en condiciones ideales, sino principios fundamentales integrados en la identidad profesional y personal de estos rescatistas. La muerte de Ruby Pérez trascendió inmediatamente la dimensión personal para convertirse en un acontecimiento de duelo nacional que sacudió profundamente los cimientos emocionales de la sociedad dominicana. Como figura emblemática de la música popular, Ruby había construido a lo largo de décadas una relación íntima con varias generaciones de dominicanos, para quienes sus canciones formaban parte inseparable de la banda sonora de sus vidas, de sus celebraciones familiares, de sus momentos de alegría colectiva. Esta conexión emocional entre el artista y su público explica la magnitud de la conmoción social generada por su fallecimiento súbito y traumático. Los medios de comunicación, conscientes de esta relevancia colectiva, desplegaron una cobertura exhaustiva que transformó el operativo de rescate en un evento mediático seguido en tiempo real por millones de personas. No solo en República Dominicana, sino también en toda la diáspora dominicana alrededor del mundo. Noticieros interrumpían su programación regular para ofrecer actualizaciones constantes desde el lugar del desastre. Redes sociales se inundaban de mensajes de condolencia y recuerdos compartidos. Figuras públicas expresaban su dolor a través de comunicados oficiales y publicaciones personales. Esta omnipresencia mediática, si bien respondía a un genuino interés público y a una necesidad colectiva de procesar el duelo compartido, generó también presiones adicionales sobre los equipos de rescate, quienes debían realizar su labor técnica bajo el escrutinio constante de cámaras y periodistas. Conscientes de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y juzgado por una audiencia masiva que esperaba ansiosamente noticias sobre el destino de un artista profundamente querido. La cobertura mediática de la tragedia estuvo marcada por la tensión constante entre el derecho a la información pública y el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares. Este delicado equilibrio resultó particularmente complejo en el caso de Ruby Pérez, dada su condición de figura pública. Por un lado, existía una legítima demanda social de conocer los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, el estado de su cuerpo, los pormenores del operativo de rescate. Por otro, emergía la necesidad ética de preservar un espacio de intimidad y respeto para su familia en un momento de vulnerabilidad extrema.
El testimonio de Miguel Marte revela su propia conciencia sobre esta dualidad. No quería hablar de esto, no quería hacerlo público, pero la desinformación es una sombra peligrosa, afirma, evidenciando el conflicto interior entre su preferencia por la discreción y su responsabilidad de contribuir a una narración veraz de los hechos que contrarrestara la proliferación de rumores y especulaciones infundadas. Esta tensión entre privacidad y transparencia, entre protección de la intimidad y satisfacción del interés público, constituye uno de los dilemas éticos fundamentales del periodismo contemporáneo, especialmente amplificado en la era digital donde la inmediatez informativa y la viralización de contenidos frecuentemente prevalecen sobre la verificación rigurosa y la consideración ética. El papel de los medios en la construcción de la narrativa colectiva sobre la tragedia no fue meramente descriptivo sino también interpretativo, a través de sus enfoques, énfasis y omisiones. Contribuyeron activamente a definir cómo la sociedad dominicana procesaría y recordaría este traumático evento, qué lecciones extraería de él y qué transformaciones sociales, si alguna, se derivarían de esta experiencia compartida de pérdida y vulnerabilidad. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la configuración del relato público sobre la muerte de Ruby Pérez, convirtiéndose simultáneamente en espacio de duelo colectivo, plataforma de difusión informativa y terreno fértil para la propagación de rumores y desinformación. El testimonio de Miguel Marte alude específicamente a esta problemática cuando menciona, lo que ocurrió después, lo que se diga en redes, no representa lo que vivimos dentro. Esta afirmación subraya la frecuente desconexión entre la realidad experimentada directamente por los protagonistas de un evento traumático y la narrativa fragmentada, a menudo distorsionada, que emerge en el ecosistema digital. Particularmente preocupantes fueron las acusaciones infundadas sobre supuestas conductas inapropiadas de los rescatistas. Insinuaciones de robo o mal manejo de las pertenencias de las víctimas que Miguel desmiente categóricamente en su testimonio. Este fenómeno ilustra una de las patologías comunicacionales más características de nuestra época, la rapidez con que se viralizan informaciones no verificadas, especialmente aquellas que apelan a emociones negativas como la indignación o la desconfianza, y la dificultad para contrarrestar estos relatos una vez que han sido amplificados por los algoritmos y las dinámicas de interacción propias de las plataformas digitales. Simultáneamente, las redes sociales facilitaron expresiones genuinas de duelo y solidaridad, permitiendo a ciudadanos comunes compartir sus recuerdos personales vinculados a la música de Ruby, expresar sus condolencias a la familia y amigos del artista, y participar virtualmente en el proceso colectivo de elaboración de la pérdida. Esta dualidad, ser simultáneamente vehículo de desinformación tóxica y espacio legítimo de procesamiento emocional comunitario, caracteriza el complejo rol de las redes sociales en la mediación de experiencias traumáticas contemporáneas como la que representó la muerte súbita de Ruby Pérez para la sociedad dominicana. La difusión de rumores y teorías conspirativas tras la tragedia constituye uno de los aspectos más dolorosos abordados por Miguel Marte en su testimonio. Con evidente indignación contenida, desmiente categóricamente las versiones que circularon sobre supuestas irregularidades durante el operativo. Se ha dicho que un perro lo encontró, que estaba cantando en el momento del colapso, que gritó. Nada de eso es cierto. Esta proliferación de narrativas fantasiosas o malintencionadas responde a múltiples factores psicosociales que emergen frecuentemente en contextos de trauma colectivo. La necesidad humana de encontrar explicaciones para eventos aleatorios y caóticos, la desconfianza histórica hacia instituciones oficiales, la tendencia a dramatizar acontecimientos ya de por sí dramáticos, y el perverso incentivo que ofrecen las plataformas digitales para contenidos sensacionalistas que generan alto engagement. Particularmente dañinas fueron las insinuaciones sobre comportamientos inadecuados por parte de los rescatistas. Acusaciones veladas de apropiación indebida de pertenencias de las víctimas que Miguel refuta con particular vehemencia. Lo digo con el alma en la mano, eso no lo hizo nadie que estuviera verdaderamente allí. Esta defensa apasionada de la integridad profesional y personal de quienes arriesgaron sus vidas en el operativo revela el daño emocional adicional que estas acusaciones infundadas infligieron a personas que ya cargaban con el peso psicológico de haber enfrentado experiencias traumáticas. El fenómeno de la desinformación tras eventos catastróficos constituye una forma particularmente insidiosa de violencia simbólica que afecta tanto a las víctimas y sus familias como a los profesionales de emergencia involucrados, añadiendo capas innecesarias de dolor y desconfianza a situaciones ya de por sí devastadoras.
Y así concluye esta reveladora historia que el guitarrista de Ruby Pérez guardó en silencio durante tanto tiempo. Como han visto, estas declaraciones arrojan una nueva luz sobre lo sucedido aquel fatídico día y nos muestran la profunda conexión que existía entre estos dos artistas. Quiero agradecer profundamente todos sus comentarios. Sus reacciones y teorías nos ayudan a seguir investigando y trayéndoles contenido exclusivo. Si conociste a Ruby Pérez o tienes alguna anécdota personal relacionada con él, déjalo en los comentarios. La memoria de los grandes artistas vive a través de nuestros recuerdos compartidos. No olviden compartir este video con otros fans del gran merenguero y nos vemos en el próximo episodio con más revelaciones que sacudirán el mundo de la música caribeña. Hasta la próxima.